¿Está Puerto Rico a punto de ser expulsado de los Estados Unidos? Desde hace más de un siglo, Puerto Rico ha sido un territorio de los Estados Unidos, pero sin tener los mismos derechos que un estado de la Unión. Aunque los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, no pueden votar por el presidente ni tienen representación con voto en el Congreso. Durante décadas, el estatus de la isla ha sido un tema de debate. ¿Debería convertirse en el estado número 51, seguir como un territorio libre asociado o buscar la independencia? Pero ahora surge una pregunta aún más impactante. ¿Podría Estados Unidos deshacerse de Puerto Rico por decisión propia? La respuesta es sí. Una noticia reciente sacudió el panorama político, y es que el medio británico Daily Mail afirmó que existe un borrador de orden ejecutiva en que la administración de Donald Trump habría explorado la posibilidad de hacer de Puerto Rico un país independiente. En pocas palabras, deshacerse de Puerto Rico. Según este documento borrador de orden ejecutiva, Estados Unidos o el gobierno federal se ahorraría 617 mil millones de dólares si dejara de administrar la isla, y como parte de la transición se asignarían 36 mil millones de dólares por año por 2 décadas. Además, en el documento borrador de esta orden ejecutiva habría un cambio de ciudadanía puertorriqueña, ya que quienes nacerían en la isla después del 31 de diciembre de 2026 ya no tendrían la nacionalidad automáticamente estadounidense. La supuesta filtración provocó un terremoto político. Mientras algunos niegan la existencia de este plan, otros creen que no sería descabellado. La Casa Blanca no ha negado ni confirmado la noticia, pero líderes puertorriqueños como Jennifer González y Pablo José Hernández Rivera han rechazado la idea, asegurando que no hay evidencia de que Trump esté considerando expulsar a Puerto Rico de Estados Unidos. Si esta noticia ocurriera en la administración de Biden, Obama o incluso Bush, diríamos que no tendría ni pies ni cabeza, pero tras las recientes declaraciones de Trump sobre Groenlandia, Panamá y hasta Gaza, sabemos que ya no sería una idea tan descabellada para el trumpismo. Quién sabe, capaz ya hasta hace un canje con Dinamarca: te doy Puerto Rico y me das Groenlandia. Un win-win. Más allá de que la orden ejecutiva sea real o no, y vamos a analizar si realmente es posible expulsar a Puerto Rico de los Estados Unidos así porque sí, qué implicaciones tiene para la isla y si una independencia forzada es viable en términos políticos y económicos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que si te gustan los temas relacionados a la economía, geopolítica y similares, suscríbete para que no te pierdas en ninguno de mis videos. Les habla Alejandro, sin más que decir, comencemos. Un poco de historia. ¿Por qué Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos? Para entender la situación actual de Puerto Rico hay que remontarnos a 1898, cuando la isla fue invadida por Estados Unidos durante la guerra hispano-cubano-estadounidense. Antes de eso, Puerto Rico era una colonia española, pero al final del conflicto España perdió el control y tuvo que ceder la isla a los Estados Unidos en el Tratado de París. Desde entonces, Puerto Rico ha sido un territorio no incorporado a Estados Unidos, lo que significa que pertenece a Estados Unidos, pero no es un estado. En 1917, los puertorriqueños recibieron la ciudadanía estadounidense, pero sin los mismos derechos que los ciudadanos del continente. No pueden votar por el presidente, no tienen representación con voto en el Congreso y depende de las decisiones de Washington para muchas áreas clave como la defensa, el comercio y las relaciones exteriores. ¿Por qué Puerto Rico nunca se ha convertido en un estado? Hay varias razones. Primero, política y culturalmente, la isla es muy diferente a los Estados Unidos continentales. La mayoría, si no es decir toda la población, habla español y tiene una identidad propia, lo que ha generado resistencia tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Segundo, hay un tema económico. Puerto Rico recibe beneficios fiscales y subsidios federales, lo que hace que algunos en Estados Unidos prefieran mantenerlo como un territorio en lugar de darle plena representación. En tercer lugar, el Congreso nunca ha tenido suficiente consenso para aprobar la estatidad. En varias consultas, la mayoría de los votantes han pedido convertirse ya en un estado de Estados Unidos, pero la Casa Blanca y el Congreso han ignorado los resultados, dejando la isla en un limbo político. Y es que la dura e incómoda verdad es que los Estados Unidos continentales y la clase política bipartidista no quiere que Puerto Rico sea un estado de los Estados Unidos, porque si esto ocurriera, Puerto Rico tendría 2 senadores en el Senado y entre 5 a 6 representantes en el Congreso. Y eso es algo que tanto republicanos como demócratas se han opuesto. Esto a pesar que más de 3,2 millones de personas viven en Puerto Rico, más que en 21 estados de los Estados Unidos, pero siguen sin tener los mismos derechos. Para Trump, que siempre ve de una manera mercantilista los territorios, Puerto Rico es una carga fiscal y le encantaría deshacerse de ella. Además, ni siquiera votan qué realmente efecto podría tener. Pero en caso que fuera así, ¿de dónde vino esta noticia? ¿De dónde surgió siquiera toda esta polémica? ¿De dónde viene la noticia?
La historia explotó cuando Daily Mail, un medio británico, publicó que un borrador de orden ejecutiva estaba circulando en Washington con una propuesta para hacer de Puerto Rico un país independiente. Según el reporte, este documento de 7 páginas, bastante extenso, detallaba cómo se daría el proceso de transición y los beneficios económicos que traería para Estados Unidos. Lo más curioso de todo es que el borrador no habría salido directamente desde la Casa Blanca, sino que habría sido redactado por republicanos fieles a Trump en el Congreso para luego ser enviada a la Casa Blanca y firmada por Trump. La filtración ha desatado una tormenta política en la isla. La gobernadora Jennifer González, líder del Partido Nuevo Progresista, salió rápidamente a desmentir la noticia. Su gobierno es abiertamente anexionista y busca que Puerto Rico se convierta en un estado de los Estados Unidos, por lo que cualquier rumor de independencia pone en jaque su liderazgo. Por otro lado, la directora de Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico rechazó categóricamente la existencia del documento. Dijo que no habían pruebas de que Trump o su administración estuvieran considerando esta medida. Pero realmente es así. No sería la primera vez que un rumor sale de Washington y termina a ser cierto, sobre todo en la administración de Donald Trump. A pesar de esto, el hecho que la noticia se haya filtrado y que algunos sectores en Estados Unidos vean a Puerto Rico como un peso económico hace que la duda siga en el aire. Pero ¿qué decía específicamente el documento? ¿Cuáles eran los planes para justamente expulsar a Puerto Rico de la Unión Americana? Los detalles del documento. Si el borrador filtrado es real, estaríamos hablando de un cambio histórico para Puerto Rico. Según lo publicado por Daily Mail, la propuesta contempla varios puntos clave que transformarían completamente la relación entre la isla y Estados Unidos. El documento decía que Puerto Rico se convertiría en una nación soberana y distinta, terminando su estatus como territorio estadounidense. Pero más allá del simbolismo, lo que realmente llamaba la atención eran los números. Estados Unidos supuestamente ahorraría $617,000 millones si se desprendía de Puerto Rico. Para suavizar la transición, el plan proponía la creación de un fondo de transición que inyectaría $36,000 millones por año durante 20 años para ayudar a la isla a estabilizar su economía. En teoría, esto permitiría que Puerto Rico construyera sus propias instituciones sin depender de Estados Unidos. Pero sin duda uno de los puntos más polémicos del documento es el cambio de la ciudadanía. Según la filtración, cualquier persona nacida en Puerto Rico después del 31 de diciembre de 2026 ya no recibiría automáticamente la ciudadanía de Estados Unidos. Esto significaría que las futuras generaciones de puertorriqueños serían extranjeros ante la ley de Estados Unidos, algo que inevitablemente generaría un éxodo masivo de ciudadanos hacia el continente antes de la fecha límite. Otro aspecto interesante es que la propuesta también mencionaba la posibilidad de establecer el inglés como el idioma oficial, a pesar que en la isla se habla español. Esto ha sido un tema recurrente en las discusiones sobre el estatus de Puerto Rico, ya que la mayoría de la población habla español como lengua principal. Y de hecho no sería una idea tan descabellada considerando que Trump firmó hace unas pocas semanas una orden ejecutiva en que declaraba el inglés como idioma oficial de todos los Estados Unidos. En cualquier caso, este documento incluso hablaba de la creación de una comisión ejecutiva de transición que estaría encargada de supervisar el cambio de Puerto Rico hacia una nación independiente. Esta comisión tendría un administrador designado por el presidente de Estados Unidos, quien se encargaría de manejar los fondos federales asignados para la transición. Pero si realmente el plan borrador existiera, ¿qué pensarían los puertorriqueños al respecto de esto? ¿Qué opinan ellos sobre el estatus de su isla? La reacción en Puerto Rico. La filtración del documento desató reacciones inmediatas en la isla, especialmente entre líderes políticos y los distintos sectores que han debatido el estatus de Puerto Rico durante décadas. El gobierno de Jennifer González, que justamente quiere que Puerto Rico sea un estado de los Estados Unidos, fue uno de los primeros en negar la existencia del documento. Desde Washington, su administración se apresuró a descartar cualquier plan de independencia, reafirmó su compromiso con la estadidad. Uno de los argumentos más fuertes que justamente diría que este borrador es falso vino del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, quien dejó claro que solo el Congreso tiene la autoridad para cambiar el estatus de la isla. Y es que es verdad, según la Constitución de Estados Unidos, el presidente no puede otorgar la independencia por decreto, y menos aún sin una votación del pueblo puertorriqueño. Bajo la misma lógica, tampoco el presidente Trump puede recibir a un nuevo estado de los Estados Unidos sin la aprobación del Congreso. Pero hay que saber que no todos reaccionan igual. El Partido Independentista Puertorriqueño, a través de su secretario general, justamente dijo que el debate sobre la descolonización de Puerto Rico es legítimo, pero que debe de hacerse de manera ordenada y democrática. Este tema se suma a una larga historia de divisiones dentro de Puerto Rico. Mientras algunos buscan la independencia total, otros prefieren la estatidad y otros defienden el actual Estado libre asociado. En la consulta más reciente sobre el estatus, el 56% de los votantes escogió la estadidad, es decir, convertirse en el Estado 51 de los Estados Unidos. Pero la opción de independencia ha ido ganando poco a poco terreno, sobre todo porque las décadas pasan y no pasa nada, literalmente.
Supuesto borrador, realidad o propaganda. Ya aclaramos que Trump no puede sacar a Puerto Rico con una orden ejecutiva, es ilegal e inconstitucional. Solo el Congreso y el Senado pueden dar el paso para que Puerto Rico se convierta en un estado y a la vez sacarlo del territorio de Estados Unidos. Aún así, sabemos que Trump es perfectamente capaz de saltarse a la Constitución y podría tener la intención de hacerlo como ya ha hecho en varias ocasiones. Uno de estos intentos fue cuando firmó una orden ejecutiva que eliminaba la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense, protegido por la 14ª enmienda. Evidentemente, el presidente no puede por decreto modificar la Constitución, por lo que un juez federal bloqueó la orden ejecutiva y seguramente se decidirá en la Corte Suprema, donde tiene Trump mayoría. Aún así, a pesar de la supermayoría conservadora de la Corte, esta no necesariamente le da la razón a Trump todo el tiempo. Una decisión reciente de la Corte en votación 5-4 decidió que el gobierno debía pagar a los contratistas que ya habían hecho el trabajo en proyectos financiados por la USAID. A estas alturas, la gran pregunta ¿es este documento real o solo una estrategia política? Por un lado, el gobierno de Puerto Rico ha negado categóricamente la existencia de este documento borrador. La directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico declaró que no hay ninguna evidencia de que el gobierno trumpista haya considerado seriamente este plan y que la noticia solo buscaba desinformar y desviar la atención de los verdaderos problemas de la isla. Por otro lado, el Daily Mail, el medio que publicó la filtración, es conocido por su enfoque sensacionalista. Esto genera dudas sobre la credibilidad de la información y la posibilidad de que se trate de una filtración sin fundamento. Pero, cuidado, hay elementos que sí podrían hacer creíble la idea de que Estados Unidos esté considerando separarse de Puerto Rico. La administración Trump ha tenido una relación muy tensa con la isla, especialmente tras el manejo del huracán María en el año 2017. En el 2020, Trump incluso bromeó con la idea de intercambiar Puerto Rico por Groenlandia. 5 años después, vemos como Trump ahora tiene una retórica agresiva y seria con Groenlandia, y ya no se toma esto en son de broma en el continente europeo, por ejemplo. Pero hay un tema clave y es la plata, y es el argumento económico que aparece en el documento. Esto es algo que sí se ha mencionado en debates previos en Estados Unidos. La idea de que Estados Unidos podría ahorrarse 617 mil millones de dólares si Puerto Rico deja de ser su responsabilidad fiscal es un punto que podría interesar a ciertos sectores en el Congreso, especialmente a los más conservadores que ven los subsidios a la isla como un gasto innecesario. El problema es que justamente como vimos, incluso si este plan existe, no es tan fácil expulsar a Puerto Rico de Estados Unidos. Legalmente solo el Congreso puede modificar el estatus de la isla, y una independencia forzada sin el consentimiento del pueblo puertorriqueño sería una catástrofe política. Más bien, la pregunta sería, ¿es esto un ensayo para medir la reacción pública o realmente hay fuerzas dentro de Estados Unidos que quieren separarse de Puerto Rico? Conclusión, el futuro de Puerto Rico. El estatus de Puerto Rico sigue siendo un tema sin resolverse. La filtración de un supuesto plan de independencia promovido por la administración de Trump ha revivido el debate sobre el futuro de la isla. ¿Realmente existe una intención de separarla de Estados Unidos o todo es parte de una maniobra política? Lo cierto es que la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos ha sido complicada desde el principio, a pesar de más de un siglo de control estadounidense. La isla sigue en un limbo político, no es un estado, pero tampoco es completamente independiente. Mientras tanto, la mayoría de puertorriqueños siguen exigiendo mayor calidad sobre su destino. Pero la pregunta va para ti. ¿Crees que Puerto Rico debería independizarse, convertirse en Estado 51 o seguir como está? Espero que te haya gustado el video. No olvides que te puedes suscribir a este canal para ver más videos similares y espero que me sigas en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo y adiós.